Cuando se nos presenta un texto de naturaleza periodística, un artículo de revista, una novela o un cuento, en general cualquier tipo de texto, el autor deja un mensaje para nosotros. Es nuestro menester interpretarlo. ¿Cómo lo hacemos? Partimos del tema central del texto. De ahí, este se desarrolla mediante ideas principales y después se aportan detalles usando las ideas secundarias. El tema central. Básicamente el tema central es el texto de manera superficial. ¿De qué trata el texto de manera superficial? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De qué trata el texto? Cierto texto puede tratar el tema de la soledad, de la venganza, y a partir de ese se van desarrollando ideas principales, que es la forma en la que el autor trata el tema. La idea principal es la idea más importante del texto. Es la idea que el autor quiere que se quede en la mente del lector. Le da estructura a todo el texto. Tenemos el siguiente ejemplo. Es Ricitos y los osos. Voy a leerlo. Ricitos de Oro entró sin permiso a la casa de los osos. Allí probó la silla de cada uno de ellos, rompiendo la de Osito. También probó las camas de cada uno de los ositos, quedándose dormida en la cama de mamá osa. Tenemos un párrafo de un texto. El texto es más grande. Sin embargo, de un texto completo podemos sacar la idea principal de cada uno de los párrafos. Para este párrafo en particular, la idea principal es Ricitos de Oro entró sin permiso a la casa de los osos. Es la idea que se quiere dar a entregar al receptor en el texto. Después de ahí se derivan algunas ideas secundarias que brindan detalle. La idea secundaria. Son detalles descriptivos, ejemplos, circunstancias de tiempo, lugares o apoyos que sirven para reforzar a las ideas principales. Dentro del mismo texto de Ricitos de Oro, vamos ahora a ver e identificar las ideas secundarias. Tenemos la idea principal, ¿no? Donde Ricitos de Oro entró sin permiso a la casa. Ahora se van a dar los detalles en las ideas secundarias. ¿Qué hizo Ricitos cuando entró? Probó la silla de cada uno de ellos, rompió la de Osito, probó las camas de cada uno de los ositos. Entonces, estos pequeños detalles, descripciones que se dan a la idea principal, son las ideas secundarias. Aporta detalles, aporta descripción. Las ideas principales y secundarias se pueden presentar de forma explícita y de forma implícita. La información explícita es aquella que se expresa de forma clara y detallada sin insinuar nada o dar sabido o por conocido lo que se quiere dar a entender. Por ejemplo, tenemos el siguiente texto. Agua, hielo y vapor, tres manifestaciones de un mismo elemento. El hecho de que podamos ver en estado líquido, sólido y gaseoso depende de la temperatura. Por debajo de los 0 grados, el agua se transforma en hielo. Entre los 0 y 100 grados centígrados, el agua permanece en estado líquido y por encima de los 100 grados centígrados adquiere una consistencia gaseosa. En el texto se nos da información de forma explícita, no tenemos que deducir e interpretar nada. Uno de estos datos es el hecho de que podamos ver en estado líquido, sólido o gaseoso depende de la temperatura. Quiere decir que vemos al agua en estado líquido, estado sólido y estado gaseoso, y el cambio de estos estados depende de la temperatura. Esa es la información explícita que se está dando en el texto. La información implícita. El concepto de información implícita se refiere a información que está contenida dentro de otra y para poder analizarla se tiene que deducir qué es lo que el autor quiso decir dentro del párrafo, la oración o en el texto en general. Por ejemplo, tenemos el siguiente texto. La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuela. Tiempo después, su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. Tenemos un texto y podemos observar que hay información explícita, es decir, la niña lloraba. ¿Qué pasó con la niña? Lloraba.
¿Por qué lloraba? Porque se rompió su muñeca. ¿Ok? Esas son las informaciones, esa es la información explícita que podemos extraer del texto. Ahora, la información implícita funciona de la siguiente forma. La niña lloraba, entonces yo puedo deducir que la niña estaba triste, porque es una relación de causalidad entre llorar y estar triste. Se puede deducir de esta forma en el texto e interpretar. Entonces, ¿por qué estaba triste? Porque se rompió la muñeca, pero la muñeca tenía un significado especial, porque se la regaló su abuela. Esto es por lo que ella no quiso aceptar la muñeca que le regaló su mamá en reemplazo de la otra. Eso no es algo que dice en el texto, pero se puede deducir que la muñeca era especial para la niña, porque no quiso el reemplazo. Ese es un ejemplo de información implícita que se puede deducir en un texto. Hecho. Un hecho es una afirmación que se puede comprobar. Su finalidad es permitir describir sucesos o datos que se expresan como comprobados. Por ejemplo, si tuviera en este momento una taza de café, podría exclamar, estoy tomando café. Es un hecho que se podría comprobar en el momento. O se rompió la puerta. Puedo acercarme a la puerta, observar si está rota, y si efectivamente lo está, entonces es un hecho. Se puede comprobar, es decir, yo hago una afirmación y esta afirmación se puede comprobar. Eso hace que sea un hecho. Se puede comprobar ya sea por una fuente verificable, quizás, o por tener acceso a la comprobación directa del hecho. Otro ejemplo es Nigeria es un país africano. Esta aseveración es correcta ya que Nigeria pertenece al continente africano y es un país. Opinión. Es un pensamiento que se apoya en las razones presentadas por una persona que expresa su forma de pensar. Es un juicio personal, una valoración de un hecho. Ejemplo. Las siguientes afirmaciones son opiniones. No estoy a favor de la gente que fuma en lugares públicos. El mejor jugador del mundo es Messi. No estoy de acuerdo con el cierre de la fábrica. Son opiniones acerca de un hecho quizás o simplemente afirmaciones no verificables. En resumen, el objetivo del proceso de lectura es interpretar, deducir y comprender el mensaje que el autor ha dejado para nosotros. Esto lo llevamos a cabo leyendo el texto completo y párrafo por párrafo vamos a extraer las ideas principales y secundarias. Si sintetizamos todas las ideas principales del texto, tenemos la idea principal del texto completo. Si sintetizamos las ideas principales y secundarias de todos los párrafos, podremos deducir el tema central de la obra. Por ejemplo, Bajo la misma estrella, el tema central es la actitud ante la muerte. El autor John Green desarrolla el tema central mediante las ideas principales usando como idea el amor. Otro ejemplo es Gabriel García Márquez en la novela Crónica de una muerte anunciada. El tema central es la venganza. Y la forma en que el autor desarrolla el tema de la venganza son las ideas principales. En este caso, se deduce que la postura del autor es que la venganza no conlleva a nada bueno. Repasando algunos conceptos, un texto tiene tema central e idea principal, y a su vez los párrafos del texto, cada uno tiene idea principal e ideas secundarias. El tema central del texto es una palabra o frase que expresa a la persona, animal o tema del que trata el texto. Responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto o qué problema trata? La idea principal, por su parte, es una oración, una frase que comunica algo sobre el tema. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que se comunica o qué es lo que enseña el texto? Y las ideas secundarias son detalles, ejemplos y descripciones que brindan información de apoyo a la idea principal. Todo lo contrario, del escritor uruguayo Mario Benedetti. Veamos, dijo el profesor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in,
Como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé. Insensato y sensato. Indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario de invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó cognitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así y todo, en las noches, padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. Sulso, pero pecable, admitió sin euforia. Antes de continuar, me parece pertinente señalar algunas palabras que, para quien lea el texto, posiblemente a un nivel básico no sea capaz de deducir qué significan. Por ejemplo, indócil y dócil. Dócil es una persona o un animal que acepta con agrado hacer lo que se le manda o que es fácil de educar. La palabra indulgente se refiere a la capacidad de perdón o tolerancia ante un error ajeno. La palabra indómito se refiere a algo que no puede ser domado. La palabra incólume se refiere a las cosas que no sufren daños, algo que no sufre daños. Y la palabra inflación se refiere a un proceso económico que provoca un aumento en los precios. Una vez mencionado esto, procederemos a las preguntas del texto. La idea principal del texto es, se nos está preguntando por la idea principal, la cual responde a la pregunta, ¿qué es lo que intenta comunicar el texto o qué es lo que intenta enseñar el texto? Para eso hay que recordar que las ideas principales y secundarias se presentan de forma explícita y de forma implícita. No solamente nos podemos quedar con lo que se menciona entre los personajes, sino cuál es el trasfondo de lo que estaban haciendo los personajes. Lo que intentaban enseñar era distinguir la morfología de las palabras y su significado, la importancia de conocer los prefijos en otro idioma, la necesidad de conocer el antónimo del prefijo in, o formar frases coherentes con palabras sin prefijos. Si optáramos por la opción de distinguir la morfología de las palabras y su significado, podríamos estar cerca, ya que la morfología es una parte de la lingüística que estudia las reglas de composición y derivación de las palabras, como por ejemplo el uso del prefijo in y cómo cambia su significado. Entonces, esta podría ser una buena idea principal para el texto. La importancia de conocer los prefijos en otro idioma. Al inicio del texto se mencionó el ejemplo del antónimo in y out. Sin embargo, no se ahondó más al respecto en otro idioma. Esa solamente fue una idea secundaria, algo que se mencionó. La necesidad de conocer el antónimo del prefijo in. Claramente se mencionó el prefijo in y cómo se podía averiguar el antónimo en algunas de las palabras, pero esto fue para explicar más sobre la idea principal. Fue como ahondar más en el tema, dar una descripción más detallada. Un ejemplo. Y cuando se pidió que se formaran frases coherentes con palabras sin prefijos, se estaban dando ejemplos. Entonces, los ejemplos, las descripciones, son aportaciones de datos, son ideas secundarias. La idea principal es distinguir la morfología de las palabras y su significado. Eso es lo que se intentó comunicar. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema que se expone en la lectura? La pregunta ¿cuál es el problema? Refiere al tema central, porque son las preguntas ¿de qué trata el texto? ¿O qué problema trata el texto? Esos son los problemas alrededor del tema central. Entonces,
Si nos pregunta por el tema central, las opciones son formar palabras sin el prefijo in, reconocer los prefijos de las palabras, conocer el antónimo de los prefijos o hablar mal en el idioma español. Formar palabras sin el prefijo in fue un ejercicio que se dejó en el texto. Fue un ejemplo de cómo funciona precisamente en morfología en el prefijo in. Entonces, al ser un ejemplo, es una idea secundaria. Reconocer los prefijos de las palabras, esto ya está más cerca de ser el tema central del texto. Conocer el antónimo de los prefijos. El antónimo de algunos prefijos se mencionó, pero como una idea secundaria para presentar ejemplos de que en algunas palabras el quitar el prefijo funciona como antónimo. En el caso de in, por ejemplo. Hablar mal en otro idioma, claramente este no es el tema central del texto. Entonces, el más cercano es reconocer los prefijos de las palabras.